Nos da Padre ese libro, a quien no estresa todavía ese libro. Revelación, fechas, cronogramas. ¿Alguien piensa en el anticristo por ahí? En la gran tribulación y cosas así por el estilo. Y yo le he puesto a mi presentación un título, si usted ya lo puede ver ahí. ¿Cuál es el título? Reconstrucción de la esperanza. Es decir, yo no quiero que veamos esto como ¡qué terror! ¡Qué miedo! Leer el Apocalipsis lo que nos tiene que dar es esperanza, porque eso es el Apocalipsis. Lamentablemente es el libro que menos se lee en la Biblia. Bueno, con Levítico, que nos ha tocado a las manos, ¿sí? Pero el Apocalipsis la gente le tiene miedo, porque dicen que ese es un libro muy complicado, muy confuso, y lamentablemente es por los lentes con los que nos hemos acercado al Apocalipsis, porque tristemente cuando entramos a ese libro no entramos de la nada, sino que ya tenemos una posición de acuerdo a la iglesia donde crecimos. Es decir, somos pretribulacionistas, mesotribulacionistas o posttribulacionistas, y tenemos como un diagrama de lo que llamaríamos en cada una de nuestras iglesias y denominaciones los eventos futuros. Pero hay muchas posturas sobre eso, y yo lo que menos quiero tocar es eso. Si usted en su denominación cree algo, sígalo creyendo. Mi formación es como biblista, así lo que yo quiero es mostrar lo que dice la Biblia. No, que en nuestra denominación creemos que el rapto es antes. Amén. No, que creemos que es durante. Gloria a Dios. Que creemos que es después. O en un caso particular, hay algunos que dicen: nosotros no creemos que haya rapto, eso no va a pasar, eso es puro cuento. Usted tenga libertad. Lo que sí le invito es a que abra su corazón y crea lo que dice la Biblia, que deje que la Biblia le hable. Y como el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, ¿qué le parece si una vez más le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos acompañe en esta tarea? De hecho, Jesús dijo que cuando Él viniera nos iba a guiar a toda la verdad, y queremos que Él nos guíe a toda la verdad. Jesús dijo que el Espíritu Santo venía para glorificarlo a Él, no al maestro, no al predicador, sino a Cristo. Entonces, que esta mañana sea un tiempo para que Dios nos guíe a la verdad y para que Cristo sea glorificado. ¿Les parece? Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da de acercarnos a tu palabra. Como ya lo dijo el pastor Gustavo, no solo de pan viviremos, pero de tu palabra viviremos. Así que te pedimos en esta hora que nos guíes, que nos hables, que nos enseñes. Queremos que nos ayudes a desaprender para poder aprender. Toma el control de nuestra mente y todos esos conceptos que podamos tener, algunos de ellos posiblemente equivocados, que sea el poder de tu palabra y de tu Espíritu quien nos cambie, quien nos transforme, y podamos alinear nuestra vida al mensaje del Apocalipsis, a lo que tú quieres hablarnos a través de este libro, porque creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Nos disponemos, Señor, en tus manos y te pedimos que nos enseñes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi propósito es que usted salga de aquí retado a leer el Apocalipsis y que vea el Apocalipsis como un libro de esperanza. ¿Y qué es esperanza? ¿Qué será esperanza? Además de mi hermana mayor se llama Esperanza, pero ¿qué será esperanza? Confianza en que el futuro puede ser mejor. El futuro puede ser mejor. ¿Qué más será esperanza? Cuando usted piensa en esa palabra, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Una casa grande? ¿Un carro nuevo? ¿Qué es esperanza? Que viene algo mejor. Confianza. Vida. Confianza en las promesas de Dios. ¿Y qué más? Por aquí. ¿Qué es esperanza? ¿Con qué tiene que ver la esperanza? Con optimismo, expectativa, con esperar. O sea, la esperanza tiene que ver más con el futuro, ¿no? El doctor Luis Alonso Schockel, quien fue uno de los mejores biblistas que tuvo la Iglesia Católica, así sea católico hay que leerlo porque es muy bueno, y él estudió la Biblia, y él definió esperanza como la seguridad que tenemos de que mañana estaremos mejor que hoy. La seguridad que tenemos de que mañana estaremos mejor que hoy. Eso es la esperanza. Y yo no sé en su situación personal, su vida familiar, económica o ministerial, cómo vino hoy aquí. Pero el Apocalipsis tiene ese poder de convencernos de que mañana estaremos mejor que hoy. Y como la mañana es un poquito fría, anime al que está al lado y dígale: mañana estarás mejor que hoy. De verdad, mañana estarás mejor que hoy. Eso es el tema del Apocalipsis, hacernos creer mañana estaremos mejor. ¿Quién es el autor de este libro? Según creemos nosotros es Juan, y Juan pues el apóstol, aunque hay muchas cuestiones que dicen que no, que realmente que los libros de la Biblia se utilizaban era seudónimos, es decir, alguien escribía. Entonces dicen algunos, probablemente este era otro Juan, no el discípulo de Jesús, pero para darle peso a su libro pues decía que era el discípulo amado. Yo personalmente creo que fue Juan, el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús. La razón, porque él se menciona dentro de este libro 4 veces a sí mismo. En el 1:1 él dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora ha de suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. En el 1:4 vuelve y él mismo se menciona. Él dice: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias. En el 1:9 vuelve y se menciona y dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero del sufrimiento. Y al finalizar en el 22:8, ¿sí trajeron la Biblia? Sí, la ventaja es que ahora está en el celular, porque es muy difícil estudiar la Biblia sin la Biblia. 22:8 dice al finalizar: yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas, y cuando lo vi
me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando esto, pero ¿qué le dijo el ángel? Pues no lo hagas. Entonces él se menciona y se llama a sí mismo Juan. Una segunda razón por la que creemos que Juan es el autor es porque llama a Jesús dentro de este libro como lo llamó en el Evangelio y en las epístolas. Lo llama Verbo, y así empieza el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo o el Logos, porque llama a Jesús Cordero, y de los evangelistas fue Juan el que cuando Jesús va a bautizarse dice: este es el Cordero, porque llama a Jesús novio, y en el Evangelio lo llama así, el novio. Cuando está con ellos el novio, pues hay fiesta. Cuando el novio se va, pues hay que ayunar. Y porque menciona su costado traspasado. Los evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no mencionan esto. Juan sí lo menciona, y en Apocalipsis vuelve a mencionarlo. Algunos críticos dicen no porque es que el estilo de Juan, si es que fue Juan, en el Apocalipsis es totalmente diferente. Pero la verdad es que hay razones para que sea diferente. Una de ellas es que es un género literario diferente. Una cosa es el Evangelio, que su género es Evangelio, y otra cosa es el Apocalipsis, que su género literario es apocalíptico. Y más adelante vamos a ver qué es la apocalíptica. Porque si usted no sabe qué es la apocalíptica, difícilmente va a entender el mensaje del Apocalipsis. Y usted se va a enredar con todos esos cuernos y con esas bestias y con esos dragones y va a decir: ¿pero eso qué es? Si no entendemos qué es la apocalíptica. Entonces la razón por la que creemos que es Juan, aunque su estilo es diferente, es porque el género literario es diferente, y porque sin duda alguna Juan ya ha crecido. Porque si los que estamos aquí hoy nos animáramos a escribir un libro, lo más probable es que ese primer libro sería flojo, pero después de muchos años diríamos: se nota que mejoró y que creció. Para mí fue Juan. Los destinatarios, ¿a quién les escribió Juan este libro? La misma escritura lo dice: a las 7 iglesias. Que habrá que entender también la numerología o la gematría bíblica, porque eso es clave. Porque a veces nosotros tomamos los números de forma literal y ahí nos matamos, porque los números siempre tienen un carácter simbólico, y si yo no entiendo el símbolo, pues no voy a entender el mensaje. Las 7 iglesias, pero creemos sin duda alguna que es un mensaje para todos los creyentes de todas partes y de todos los tiempos. Así que Apocalipsis es para nosotros hoy también, es para Colombia también, es para los hermanos venezolanos que sufren, es para todo aquel que la está pasando malo, que está teniendo crisis y dificultades. La fecha probable, porque es muy difícil asegurarlo, pero posiblemente es el año 95 después de Cristo, y pues él sí lo dice de manera clara: desde la isla de Patmos, a donde creemos que él estaba por causa del Evangelio, por causa del testimonio. La mayoría de los eruditos creen que las 7 iglesias a las que les escribió Juan estaban en una situación de persecución. Estaban siendo perseguidos, los están matando, y por supuesto, al matarlos y ver tanta crisis, lo que están perdiendo es la esperanza. Por eso Juan escribe para reconstruir
la esperanza. ¿Quién nos está persiguiendo? Un emperador de nombre Domiciano, una persona muy desagradable, que se cree estuvo entre el año 90 y el año 95 siendo el gobernador del Imperio Romano, el emperador, y en un tiempo en el cual el culto al emperador era ley. Todos los ciudadanos del Imperio Romano tenían que rendirle culto al rey, y la manera como lo hacían era declarando que el César era el Kyrios, era el Señor. Y un soldado romano y un ciudadano romano y cualquiera que estuviera bajo el Imperio Romano se saludaban de esa manera: el César es el Señor. Cuando los hermanos empiezan a caminar con Cristo y empiezan a reconocer su fe, y un romano los saluda y les dice el César es el Señor, ¿qué empiezan a decir los cristianos? No, perdón, el César es el gobernante, lo vamos a respetar, lo vamos a honrar. Ahora que hay elecciones, pues ahí es bueno tener en cuenta todo esto, ¿no? Pero tengamos cuidado de hacer de un candidato el Kyrios. Tengamos cuidado de hacer de un partido político el Kyrios, porque me temo que la iglesia evangélica, sin darse cuenta, en este país está cometiendo un grave error, y soy responsable por mis palabras y las están grabando y eso me alegra. Pero yo creo que el peor error que está cometiendo la iglesia evangélica es de aliarse con un partido político. Porque cuando tú como pastor le dices a la gente que va a la comunidad que se reúne, esta iglesia está con tal partido, le estás diciendo: los que no son de ese partido, por favor, para afuera. Y perdóneme, pero para mí la iglesia debe ser respuesta para todos: los de la izquierda, los de la derecha, los del centro, los del norte, los del sur, los de arriba, porque el evangelio es para todos. Es muy prometedor. Y en este tiempo que está gobernando Domiciano, nombre tan terrible, pues la iglesia toma postura, y la postura es una postura cristiana, no una postura política. La postura es: ¿vamos a morir? Sí, pero no por un partido, no por un candidato político. Vamos a morir, sí, vamos a morir por Cristo. Amén. Porque el reino de Él no es de aquí. Así que probablemente, como los cristianos se resisten al culto al emperador, ¿qué empieza a hacer de manera sistemática Domiciano? Pues a perseguirlos, a atacarlos, a destruirlos. Parece ser que esa era la situación de estas comunidades, de esas 7 iglesias, que pueden ser literales o pueden ser, como es apocalíptica, pueden ser simbólico. 7 es número perfecto, es decir, puede que esas 7 ilustren a toda la iglesia del Señor, a toda la iglesia de Cristo. Juan, que había sido testigo presencial de Cristo en su encarnación, de su muerte, porque Él estuvo en la cruz, de su resurrección, de cuando Cristo resucite y lo ve glorificado, pues Dios en su amor le permite tener una revelación de lo que va a ocurrir en el futuro, del juicio y del triunfo final de Dios sobre el mal. Porque eso sí debemos tenerlo claro. Esto es como cuando uno ve un partido de fútbol, pero un partido de fútbol que ya se jugó. Y usted dice: pero ya sabemos que Colombia perdió 3-0. ¿Para qué lo veo? El Apocalipsis es algo así, solo que a diferencia de Colombia, que perdió 3-0, en el Apocalipsis el final es que Cristo siempre va a ganar, que Dios siempre va a triunfar, y que el diablo no va a ganar aquí, porque Él ya ganó. Entonces, eso es importante. Desde el principio, Juan quiere dejarle eso claro a sus lectores.
Dios siempre triunfa. Pero es que tenemos a Domiciano que nos está persiguiendo. Mire, Domiciano va a aguantar un tiempo y luego se va a morir, pero yo voy a estar siempre ahí. Miren, no hay líder político que aguante toda la vida. Tarde o temprano, Maduro tendrá que caer y Venezuela será restaurada. Eso no nos puede quedar la menor duda. Eso no le va a quedar grande a Dios. ¿Pero por qué no lo hace Dios más rápido? Bueno, pues ese es el punto. Porque es que si queremos desarrollar esperanza, tenemos que, como dijo el hermano, tenemos que aprender a esperar. Porque lo que no se espera, pues no es esperanza. Hay que esperarlo. El regreso de Cristo, pero llevamos 2000 años de cristianismo y que se ha predicado durante siempre, que Cristo viene. Bueno, a propósito, en estos últimos tiempos ya casi no se predica eso. Lo que más se predica hoy en los púlpitos, ¿qué es? Prosperado, bendecido y en victoria. Te vas a ir bien, la vida te va a sonar bien. Declara, decreta, eres hijo del rey, eres esto, eres aquello. Entonces, si alguien aparece por ahí con el mensaje que hizo famoso un predicador puertorriqueño que decía, Cristo viene, pues como que hoy en día que dicen, ¿para qué va a venir? Si Cristo viene, que nos tire la fiesta. Porque la iglesia del Señor durante 2000 años, ¿cuándo ha anhelado más el regreso de Cristo? Cuando la están pasando bueno, cuando la están pasando mal. Cuando la están pasando mal, ¿qué decimos? Señor, ven pronto, como el clamor del Apocalipsis al final, ven pronto, Señor Jesús. Porque si usted mañana tiene que pagar una plata y no tiene nada, usted que dice, Señor, ven pronto, hoy necesito hoy. Un estudiante que tiene que presentar un examen terrible, no ha estudiado, que dice, uy, Señor, ven pronto. Pero si estamos en plena fiesta, en plena francachela y comelona, que decimos, espere que esto termine y ahí sí viene. Un versículo clave del Apocalipsis, el 1:3. ¿Y cómo dice? Leámoslo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y mire lo importante. Desde el principio Juan nos está diciendo, este libro no debe producirle a nadie terror. Porque ¿qué palabra utiliza? Bienaventurado. ¿De qué nos acordamos? ¿De qué nos acordamos por allá en un evangelio? De Jesús. Empieza el ministerio y ¿qué empieza diciendo? Bienaventurados los pobres en espíritu. Nos acordamos del libro de los Salmos, que el número 1, ¿cómo empieza? Bienaventurado el varón. Así que como que Juan dice, yo no me voy a quedar atrás y este libro no debe producirle a nadie que lo lea terror, debe producirle alegría, dichosos, felices, muy felices. ¿Quiénes? Esto me debe animar a hacer el tiempo con Dios, porque dice bienaventurado el que lee. Entonces vamos a hacer el tiempo con Dios sagradamente con el Apocalipsis. Si lo hemos hecho con Levítico. Mire, yo he visto a los jóvenes de la iglesia y me dicen, pastor, eso me tiene terrible, yo a veces no entiendo tanta cosa. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan. Ese es un versículo clave. La persona clave del Apocalipsis, qué pena desanimarlo, no es el anticristo, ni la bestia, ni el falso profeta. El personaje principal del Apocalipsis es Jesucristo, a quien Juan quiere exaltar por encima de todo, por encima de Domiciano.
Porque si el Domiciano es el que le está haciendo la vida imposible, Juan pudo haberse dedicado a meter por ahí a Domiciano, pero que dice, no, vamos a exaltar es a Cristo. Y eso debería llevarnos a examinar muchas veces nuestra comprensión de la guerra espiritual. Porque hay cristianos que todas las mañanas se levantan y se levantan pensando en el diablo. ¿Qué me irá a hacer el diablo hoy? ¿Qué planes tendrá? Y sufren como una especie de diablofobia. Cuando uno debería levantarse es pensando qué me va a hablar Dios hoy, qué me va a mostrar Dios. Hoy voy a ver la misericordia y la gracia de Dios porque Dios está conmigo. Jesús es la persona principal de este relato. ¿Cuáles son los lugares claros que muestran la misma literatura? Pues está Patmos, donde se escribe. Están las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y otro lugar que se menciona es la Nueva Jerusalén. ¿Cuáles son las características especiales del Apocalipsis? Y esto es muy importante. Apocalipsis, y sonará redundante, pero está escrito en forma apocalíptica. ¿Y qué era la apocalíptica? Porque es que cuando uno lee la Biblia uno tiene que tener clara la diferencia. No es lo mismo leer una narrativa del Antiguo Testamento que leer un evangelio, que leer una epístola, que leer la ley como estamos haciendo con Levítico, que leer un salmo, que leer proverbios, porque son géneros literarios totalmente diferentes y cada uno demanda que tengamos un acercamiento particular. En el caso de la apocalíptica, ¿qué es la apocalíptica? Es un tipo de literatura judía que emplea imágenes simbólicas. Entonces, en el Apocalipsis nos vamos a encontrar con cualquier cantidad de imágenes simbólicas, que dragones, que bestias, que candelabros, que por aquí, que por allá. Y el error que algunos cometen es que quieren ponerle a cada una de esas cosas un significado, un sentido, y ahí desbaratamos todo. Eso es como cuando uno estudia una parábola. Cuando uno estudia una parábola, las parábolas son muy sencillas. Y las parábolas tienen 3 partes. Uno, tienen una excusa, es decir, ¿por qué Jesús dijo la parábola? Tienen la parábola misma y tienen una resonancia. Entonces uno se mata la cabeza buscándole cosas y encontrando, no, esto debe ser esto debe ser aquello, el aceite es esto, la semilla de mostaza es aquello. Aquí la cuestión es encontrar cuál es el mensaje o la intención del autor. Y mire que en la apocalíptica se usan imágenes simbólicas para comunicar esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? En el triunfo final de Dios a quienes se hallan en medio de persecución. Esa es la esperanza. Dios, al final de todo, triunfa. La iglesia, su pueblo, finalmente va a triunfar. Entonces es bueno entender este tipo de literatura. Surge dentro de los judíos más o menos entre el año 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo. En ese periodo de crisis surge el Apocalipsis. Y la razón por la que surge es porque el pueblo de Israel está mal, está en crisis, está en persecución. Por allá antes de Cristo, por un señor llamado Antíoco, que se las tiene pero al rojo. Entonces surge ese tipo de literatura.
Y la idea es revelar misterios en cuanto al cielo, a la tierra, a la humanidad, a Dios, a los ángeles, a los demonios, a la vida del mundo presente y al mundo venidero. La apocalíptica tal vez surgió en la tradición de los profetas. O sea, es algo que surge de los profetas. El último profeta de Israel, según entendemos, fue Malaquías. Y él escribió por allá cerca del año 460, 450. De ahí surge la apocalíptica. En el Antiguo Testamento, un libro que tiene mucha apocalíptica, ¿cuál es? Daniel. Es un libro apocalíptico. Ahí vuelven a aparecer que las figuras, que la estatua, que esto, que los pies de bronce, de barro, todo esto. Y el Apocalipsis, pues en el Nuevo Testamento, son los mejores referentes en esto. Son libros que debemos acercarnos de manera correcta, y si no, no vamos a entender el mensaje. Veamos algunas características de la apocalíptica, que a la hora de leer el Apocalipsis necesitamos recordar. Una de ellas, visión. Aunque otros libros de la Biblia usan visiones, por ejemplo, Isaías 6, ¿qué tiene Isaías cuando entra al templo? Una visión. Vi yo al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y vi serafines que corrían para aquí y para allá, y tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2. Todo eso son visiones. Pero en el Apocalipsis o en la literatura apocalíptica, de mayor razón se van a tener visiones, que es como el esfuerzo del que escribe para revelar secretos del cielo, del presente, del futuro y de la humanidad. Entonces, visiones, y tenemos que entenderlas como tal. ¿Cuál es el mensaje de esa visión? Porque a veces nos enredamos con los detallitos de las visión. 2. La literatura apocalíptica es muy ética. Ética tiene que ver con el ethos, con el ser, tiene que ver con el carácter. Por eso, cuando Juan describe los mensajes que el Señor le da a las 7 iglesias, enfatiza mucho el carácter. Yo sé que algunos ya hemos leído eso, porque como que hasta ahí nos animamos a leer, ¿no? Capítulo 1, 2, 3, ya el 4 decimos, uy, no, eso ya se puso pesado. Pero uno cuando lee las cartas a las iglesias, los anima, les dice, qué bien por eso, chévere. Pero ¿qué les dice? Pero esto sí, por favor, corríjanlo. Mire, es que no está bien lo que ustedes están haciendo, tienen que corregirlo. Es una invitación a un cambio ético. Tienen que tomar decisiones éticas y morales, y eso en la lectura tiene que afectarnos a nosotros, porque eso probablemente no era solo para Éfeso, era para nosotros. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es el mensaje de una de las iglesias, pero no te das cuenta y se agarra, como dicen los jóvenes, no te das cuenta que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Cosas así como que le dan a uno duro y tienen que llevarlo a uno a cambiar. Otro elemento de la literatura apocalíptica es que usa seudónimos. De manera curiosa, el Apocalipsis es el único donde el autor dice, soy yo. Pero en la literatura apocalíptica judía no aparece el nombre. ¿Por qué? Recordemos, están siendo perseguidos. Y si el opresor y el perseguidor se da cuenta
¿Quién escribió? ¿Qué va a pasar? Pues lo van a matar. Entonces tiene que usar seudónimo, tiene que camuflarse, y lo que hacían era pues atribuirle ese libro a alguien respetado o conocido.